Hola, este es un episodio más de Tangente Podcast. Hoy me acompañan Daniel Herring. Hola, ¿qué tal, Lucy? Fátima Alfaro. ¿Qué onda? ¿Cómo van? Y yo soy Lucy Rodríguez y hoy vamos a tener un episodio en el que vamos a dar una pequeña cápsula de la actualidad, lo que está sucediendo en el Parque de la Industria, y luego vamos a hablar de ideologías, qué es izquierda, qué es derecha, etc. Pero antes de empezar, quiero hacerles 2 recordatorios. El primero es que se suscriba a todas nuestras redes y le dé a la campanita para recibir notificaciones cada vez que tenemos un episodio nuevo y así no se pierde nada. Y la segunda es que en medio de toda esta situación abrumadora que estamos viviendo, ya hay un oasis de paz que se llama Filgua. Y ahí en Filgua hay un stand de Piedra Santa, donde por la compra de un libro, usted recibe el segundo con un 50% de descuento y además están teniendo liquidación de libros desde 5 quetzales. Así que si tiene la oportunidad de visitar Filgua, visite también el stand de Piedra Santa. Y bueno, empecemos con una pequeña cápsula. ¿Qué es lo que está pasando en Parque de la Industria? ¿Por qué me toca a mí la rosa, la taza rosa? Esa es la pregunta que yo tengo en este momento. ¿De quién es? Porque no te gusta la de Miguelito. Si no te alcanzo la de Miguelito. No, la de Miguelito no la quiero. ¿Y por qué tengo yo la de Miguelito? Porque Daniel nunca la quiere, entonces... Pero bueno, seriedad, por favor. Herring. No, aquí estamos. ¿Qué está pasando en Parque de la Industria? Ya amanece hoy el día 3 de audiencias de revisión de escrutinios. Siendo el día 3 ya el 83% del proceso ha concluido y en ese 86% el resultado se mantiene con mínimos cambios. Digamos, por ahí por allá se han encontrado que 400 votos mal asignados, 60 votos mal asignados, pero eso es, digamos, marginal y se están haciendo las correcciones correspondientes. Eso del lado de lo que está saliendo bien. Ahora ha habido cosas que uno dice que abrumador, que incertidumbre, porque hay ciertos fiscales de ciertos partidos que no están conduciéndose de una forma respetuosa, sino llegan a intimidar, a gritar, a amenazar a las juntas electorales departamentales. Y bueno, incluso hasta el punto que ahora ya quieren involucrar también al MP, que eso fue lo último que sucedió anoche. Digamos, anoche se estaba cerrando la jornada de una forma bien tranquila, hasta que por ahí por las 10, 11 creo yo que se dio la noticia, ¿no? Que hay un partido, Cambio, que está queriendo involucrar al MP con respecto a 2 cosas. La primera es a que la Junta Electoral del Distrito Central contrató un sistema SEGA donde llevaban un conteo independiente. Entonces esa es una de las cosas que quieren que se investigue. Y la otra es con respecto a también en la Junta Electoral del Distrito Central algunas anomalías que han encontrado pues, en papeletas y demás. Y bueno, ¿cómo lo ven o qué más me faltó del resumen? No, yo creo que lo has hecho bastante bien. Yo creo que hay que dejar claro, lo hablábamos el lunes aquí con 2 expertos. Hay una parte de este amparo que puedes entender y que yo creo que nos llama mucho a hacer reformas, ya que yo estoy convencido que en la próxima legislatura va a haber una discusión muy seria sobre reformar el sistema electoral. Definitivamente. O sea, yo creo que ahora sí se ha abierto, y no por semillas, sino que ya antes ya había un run dentro de la clase política de sí, vamos a entrarle a esto de la reforma del sistema electoral. Creo que ahí sí tiene que quedar mucho más claro y mucho más regulado cómo se pueden hacer revisiones. Hay países donde se hacen reconteos automáticos si tienes un punto de diferencia o medio punto de diferencia. Yo creo que eso es sano. Hay que dejar más claro, digamos, cómo se hace. El problema de esto es que abrió la caja de Pandora y empezó cada uno a interpretar lo que le dio la gana por una coyuntura política muy concreta. Pero sí creo que es necesario poder, sobre todo a las carreras que están súper ajustadas, poder darle un repaso muy preciso de cómo se ha hecho la elección, qué errores hubo. Yo creo que en términos generales nos hemos encontrado que son errores humanos. Miren lo que está pasando con el tema de la MUNI, a falta de que se diluciden algunas otras cosas. Mucho del debate ha sido añado 50 a uno, le quito 30 a otro, añado 40 a uno, le quito...
y realmente el saldo está siendo bastante parecido, ¿no? A lo que teníamos al principio. Y esa es con mucha diferencia, la más ajustada, la más importante y la más polémica. Claro, abrieron la caja de Pandora para intentar retrasar la certificación de segunda vuelta, y eso es lo que realmente es preocupante. Y sí hemos visto, sobre todo, al oficialismo, a Vamos y a los que están alrededor de Vamos, que son estos pushitos de mierdecitas de partidos, con perdón, y creo que mierdecita es la... Partidos, por favor. Bueno, sí, se tendrá que por algo concretar. están haciendo el relajo, Pero ¿no? FCN, Humanista... Uno, Mi Familia. Con Rudio. Rudio, vaya nombre, ¿va? Rudio que por cierto su sobrino se llama Skevin, que es un nombre como de Harry Potter, ¿verdad? Como Azkaban. Algo así, ¿verdad? Ya. En fin, perdón por el rintintín, pero a mí estos huizaches repulsivos no se merecen otra cosa. Este trato es muy claro que están intentando revertir, digamos, atrasar, hacer algo para que no tengamos a Semilla en segunda vuelta. Yo creo que en democracia tienes que aceptar que perdiste. Hay 218.000 votos de diferencia entre el segundo y el tercero, entre Arévalo y Conde. No se va a recuperar eso. No. Ya se sabía que no se iba a recuperar. O sea, hacer unos ajustes y debatir pormenorizadamente de unas elecciones municipales de 500.000 de personas votando que se resuelven por 500 votos, creo que merece la pena. Pero cuando hay 218.000 votos de diferencia, es que no vas a ir a ningún sitio, campeón. Son 5 puntos de diferencia enteros, ¿verdad? Entonces no vas a ir a ningún sitio. Y estar en estas es simplemente, hay que entender este contexto tenso, donde hay claramente para mí una parte del pacto, del pacto de gobierno, de la corporación cleptocrática que nos ha manejado de los últimos años, que considera que esto es una cuestión existencial, de vida o muerte, que hay que bajarse a Semilla porque no pueden ni siquiera con la posibilidad de que Semilla llegue a segunda vuelta y revierta muchos de los acuerdos, o ellos perciben que revierta muchos de los acuerdos corruptos que tienen. Y ese es el juego que estamos teniendo ahora y lo peligroso de donde estamos ahora mismo parados. Creo que ese es el resumen. Yo tenía una persona que me preguntó acerca de cómo esto beneficiaba a Sandra, como que la lectura que daba es, esto es bien confuso porque es que nos estamos oponiendo al reconteo de votos a un inicio, si se supone que si Semilla ganó, entonces, ¿cuál es el problema? Si se van a contar los votos y ya está. ¿Esto cómo podría beneficiar a Sandra? Y yo creo que primero todos sentimos miedo al ver que la gente estaba pidiendo reconteo de votos porque que se querían abrir las cajas, que no, toda esa desinformación acerca de cómo se iba a llevar a cabo el proceso y precisamente lo que tú decís, que nadie tenía muy bien claro cómo es que se iba a dar el procedimiento. Entonces, ante no tener claro cómo se daba el procedimiento, la intención detrás de promover este discurso de fraude, que se conteen los votos, al ciudadano le daba miedo. Entonces, eso es uno. Y otra cosa es que sí, al inicio, no sé si todo esto suena muy improvisado, pero no sé si pensaron que Sandra se iba a beneficiar de esto, pero yo creo que al contrario. O sea, no solo con que se cuenten los votos y se diga, bueno, no, el conteo se mantiene igual, los resultados son los mismos con ciertas variaciones, pero ganó el que ganó, sino que se dio a conocer más quién era Bernardo, pero también quedó bien claro con las actitudes de las personas que estaban intentando saltarse las reglas, quién no quiere que siga los resultados como están. O sea, y cómo lo abordó Semilla comunicacionalmente, diciendo que esto no era un discurso de izquierda o derecha, sino que esto era los defensores de la democracia versus quienes quieren robarse las elecciones, el apoyo a los fiscales, diciendo que son ciudadanos que intentaron y dieron de su tiempo y su esfuerzo para defender la democracia desde el inicio y que hay que respetar su trabajo. Como que apelando a ese discurso, yo creo que lo hicieron muy bien y que al contrario, tal vez intentaron usar toda esta movida para ganar tiempo, exactamente no sé para qué, para deslegitimar a Bernardo, y yo creo que le salió mal a la jugada.
Creo que eso es clave lo que tú decís. Ahí dejaron ver sus verdaderos colores. O sea, yo creo que se pusieron en un escenario con muchas luces donde el ciudadano puede ver quiénes son verdaderamente. Porque basta con ver a esos fiscales que mandaron, esos abogados, esos huizaches, sus actitudes, su desesperación, como para que uno como ciudadano diga, ¿y este por qué está tan desesperado? ¿Va? Aunque yo diría, ¿por qué tan aborazado? ¿Por qué tan irrespetuoso? Sí. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Por qué tan agresivo? Exacto. Entonces, ¡hagamos las cajas! Este achichincle repulsivo viceministro de Comunicaciones. Achichinclitos. Es que además son todos así como estos animalitos mediocres alrededor del poder, viendo que sacan. O sea, es gentecilla de lo peor y de la... nos gobierna lo peor. Eso es el tema. O sea, en nuestro sistema actual nos gobierna el tipo más... y los tipos más mañosos sí. Y mezquinos y demás. Y tienes a un tipo que llega tarde y empieza a gritar, abramos las cajas. Cuando ni de lejos, eso es lo primero que dice que la nada, buenos días. Sí. Primero que nada, buenos días. Segundo, salte de aquí que no estás acreditado como Dios manda. Y tercero, llegaste tarde. Y hazte show, que es una gran expresión chapina. Show, ¿verdad? Eso. A mí me encanta esa porque lo dice viendo la cámara. Show. Sí. ¿Por qué no estabas tú en Parque de la Industria? Hacerse show. Eso no existe en España. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, qué maravilla, qué maravillosa forma de decir que alguien se calla. Show. Y lo entiendes perfectamente, ¿no? Bueno, pero digamos, esa actitud es claro que era a cada uno de los fiscales. Yo no creo que robarse las elecciones, ni creo tampoco que Sandra esté detrás de esto. No, Sandra está expectante. Obviamente se sumó a esto porque esa es la coalición que quiere detrás de sí, contra Semilla, digamos, donde yo les hago... Mi enemigo es mi amigo. Digamos. No, y les hago la campaña y ustedes me hacen la campaña de segunda vuelta. O sea, toda esa es la coalición que ella quiere para que le ayude en segunda vuelta. Pero yo no creo que Sandra, que me parece que es una persona con bastante más capacidad estratégica de largo plazo, sí. Esté detrás, o sea, piense que lo que tiene que hacer es reventarse a Semilla de una forma burda. Yo creo que sí tenían, y lo has visto claramente en los fiscales de la UNE no han sido esos agresivos, ha sido Exacto. Vamos, ha sido Valor, ha sido todas estas cositillas alrededor de 7.000 votos, 20.000 votos que sacaron las elecciones, y que ¿verdad? encima les han restado votos en el Roña, conteo. Así, que los guatemaltecos ya te dijeron que no vales nada, hombre, o sea, ya las elecciones a FCN, ¿qué le ha dicho las elecciones a FCN el guatemalteco? Le ha dicho que no valen nada políticamente y que no quieren saber de ellos, eso es lo que han dicho. Ahí están los tipos molestando, intentando ver. Y yo creo que es ensuciar a la espera del gran actor que todavía tiene que aparecer. Y el gran actor que tiene que aparecer es el MP. ¿No? Que algo y eso es lo que hay que estar alerta. Hay que decir, importante hacer la aclaración, que las juntas electorales distritales tienen inmunidad. O sea, esta gente goza de inmunidad, es gente que hace su trabajo voluntariamente, y para que esto camine habría que pedir el retiro de la inmunidad a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué pasa? Porque uno dice, bueno, alerta aquí y ojo aquí. Que justamente el MP, la PNC, la Corte Suprema de Justicia y demás son las instancias que ya están cooptadas por este mismo pacto que nos viene gobernando ya de hace tiempo. Eso quiere decir que pueden instrumentalizarlo y no están teniendo miedo de hacerlo. Así que ahí es cuando a los ciudadanos nos toca estar alerta y bueno, se dio la alarma anoche, todavía no sabemos qué va a pasar, pero si llegara a pasar algo, sí tenemos que estar preparados para ir a defender nuestra democracia. Dicho eso, da la sensación de que se está quedando un grupito muy solo. O sea, tú ya has tenido líderes políticos estilo Mulet, estilo Farchi, estilo Rivera, que si juntas los votos no es algo a despreciar, digamos, si vas juntando los votos de esos tres concretamente, saliendo y diciendo, miren, aquí nosotros hicimos nuestro propio cotejo y así son los resultados, dejen de molestar, ¿verdad? Sí. Y además no tienen como... sospecha de estar metidos en ninguna coalición con Semilla los que salieron, ¿no? Creo que además ha habido muy pocas voces públicas de liderazgo político importante que han salido a hablar de fraude. Y de hecho incluso Valor bajó un poquito el discurso y habló de inconsistencias. La UNE no ha hablado de fraude, ha hablado de inconsistencias. Los de fraude son 4 cuentas anónimas y un par de fachos diciendo esto en redes sociales. Y los hijos de Valdizón, que son
digamos... ¿Quién es Valdizón? Para También... mí está al nivel... Él es el procurador del Pacto de Corruptos. Él es el que procura. No, pero como lo que siempre decís, es un narcolavador. Es un narcolavador, digamos, pero ahora el narcolavador... Narcolavador confeso de Valdizón está jugando un rol de procurador. O sea, él es el que va llevando la papelería, le sellan, hace eso, lleva a su hijo, es el mensajero, su hijo. Pero es una cosa súper instrumental. Yo creo que ahí es donde te das cuenta y diseccionas y te das cuenta que hay facciones de esta corporación que sí sienten que si hay un cambio en MP en 2 años van a salir muy mal parados porque tienen todos estos colas que les machuquen, vamos, como se dice en buen chapín también. Entonces creo que ahí tienes a una parte de esta corporación mucho más asustada y ya interpretando esto como que es una cuestión de supervivencia, y tienes otra parte de gente que yo creo que con muy buen tino saben que van a poder hacerle oposición a un eventual gobierno de Semillas si ganase la segunda vuelta, que van a poder perfectamente, digamos, encontrar sus espacios de poder, que van a poder hacer oposición, que está bien, ¿sabes? No pasa nada, o sea, es el juego verdaderamente democrático. Y yo creo que también lo que decías de las Cortes, la sensación que dan las Cortes en general, no sé si la Corte Suprema de Justicia, pero la ACC y sobre todo el TSE, es que ya están pensando un poquito más allá y que no se van a hundir en el Titanic. O sea, este presidente, que es el que más agresivamente está moviendo esto, va de salida. Sí. Su pareja, ¿verdad? Que es tan importante para entender lo que está pasando, que la pareja homosexual del presidente es una pieza fundamental del análisis político de este país. Es tristísimo tener que estar haciendo análisis político de con quién se acuesta cada quien, pero la realidad es que el presidente Yamatei puso a su pareja, Miguel Martínez, en el centro del poder. Y él ha movido muchísimas cosas en este gobierno y sigue moviendo todas esta clase de actitudes. Entonces, cuando ya ves la respuesta muy buena del sector privado, tradicional y organizado, me parece muy buena de todo el sector privado diciendo, mucha, aquí está la línea, aquí no vamos a cruzar. Y eso es muy positivo. Comunidad internacional, sociedad civil. Los magistrados de distintas cortes leen eso y dicen, me va a meter yo en estas, de verdad. O sea, esto no se ve así una cosa súper potente. Se ve más bien que está flojeando. Yo voy a irme y voy a poner mi nombre para órdenes de captura, para esto y para el otro. Yo tengo mis dudas de que lo vayan a hacer, sinceramente, dado el ambiente y dado cómo se ha ido deshaciendo, e incluso la fuerza con la que empezaron el primer día en el Parque de la Industria, se ha ido como desmoronando un poquito, ¿no? Sí, esto es pura improvisación. O sea, Totalmente. Pero es que además la improvisación ha llevado a que ya lo que de verdad está, donde está de verdad la pasión, es en plan, en los 7 votos del pueblo del municipio, así en Huehuetenango, ahí es donde ha habido de verdad tensión, porque la diferencia era de 40 votos, o en la de la MUNI de Guatemala, si quieren ver la más importante, pero ya lo del presidencia ya era así como, estamos cansados, ¿sabes? No me quiero ir. No, cotejemos actas y todos los fiscales así como, no. Sí, y eso que hoy es el día 3 de 15. O sea... pero sí tiene que terminar hoy, ¿eh? Tiene que terminar hoy, empezamos una fase, ahí es donde nuestros huizaches tangentetianos, podríamos decir así, tangenciales. Nuestros huizaches tangenciales, Lique Edgar y Goyo y José Javier nos podrían ilustrar un poquito. Sí. Porque yo entiendo que hoy las audiencias terminan hoy y luego empiezan como 15 días de no sé qué apelaciones y cosas así. Pero creo que si está bastante claro y si esto se deshace, ahora sí podrían empezar a ver el tema de presidencia y ya declarar segunda vuelta, que es lo que tiene que pasar por el bien y la sanidad de nuestra democracia. Que por cierto, todo el mundo sabe que ganaron los que ganaron. Tengamos una segunda vuelta y discutamos lo que vamos a discutir ahora, derechas, izquierdas, pero eso es lo sano para nuestro país. Por cierto, tú decías que gana Sandra esto. Pues de momento lo que está ganando es que ella sí está haciendo campaña. O sea, ella andaba por ahí en Shela, haciendo gira, etcétera. Digamos, ella está acostumbrada a no jugar a las reglas, ¿no? Si la campaña le ayuda o no, son otros 20 pesos. Pero, digamos, en estos días ella no ha parado y sigue haciendo campaña, ¿no? Pero esto conviene a Semilla mucho más. Sí, claro. Mucho más. Yo creo que no se lo esperaban, pero y al inicio yo sí temía por eso, pero se han dado los
O sea, a medida que han pasado los días y ha pasado el reconteo, o sea, es muy claro quién salió ganando esto. Sí, y totalmente. Yo les diría, Semilla le conviene esta narrativa, que gire en torno a si pueden o no, el pacto de corruptos quiera bloquearles. o pacto de gobierno, si quieren decirlo de una forma un poquito más neutra, que es odiado y que ha sido despreciado en las urnas por los guatemaltecos, clarísimamente despreciado en las urnas por los guatemaltecos, les está intentando atacar, como han atacado a Pineda, como atacaron a Roberto, como atacaron a Telma. Lo bueno para Semilla es que atacaron tan transversalmente a todo el mundo. Atacaron a uno de derecha, atacaron a uno populistón, atacaron a una clarísimamente, es así, de izquierda, de movimiento indigenista, de izquierda campesino, o sea, porque ahí sí podemos totalmente ponerle esa casilla. Entonces ahora atacan a este centro izquierda que es Semilla. Es tan transversal que yo creo que ya los guatemaltecos, y de hecho los resultados te lo dicen, los guatemaltecos entendieron que esto estaba trucado y prefirieron a alguien que sentían que no estaba metido en esta jugada tan chuca de estas elecciones, que sí están deslegitimadas. Sí, totalmente. Porque aquí estamos defendiendo, y lo dijimos antes, el día del voto. Dijimos, todavía se puede defender el voto. Y se puede defender el voto como factor de cambio. Eso se dijo y podemos volver a los archivos a muchos que estuvimos defendiendo hasta el último momento que sí se tuviesen elecciones y que nuestro sistema de conteo lo manejan ciudadanos y ahí no va a haber fraude. El fraude o la manipulación, más que fraude, de las elecciones vino en el bloqueo de candidaturas. Así este me gusta, y luego veo las encuestas y, uy, este ha crecido mucho, no sé quién es, sácalo. Y eso le hubiese pasado a Semilla si no hubiese sido tan sorpresivo. Entonces, ahora quieren hacer lo mismo que hicieron con Pineda, pero claro, ya cuando no es una encuesta, cuando ya hay resultados. Ajá. Y cuando ya han hecho lo de Pineda, que se han ido desgastando. Entonces, yo creo que aquí mi sensación es que el sistema de justicia va a decir mucha ya. O sea, ya les cumplimos un montón de cosas, les quitamos a este. Ya déjenlo, ya bájenle, ya acéptenlo y hagamos oposición, que se puede. Digamos, no es como que Semilla tiene una victoria muy raquítica. Eso es otra cosa que hay que decir alto y claro. Lo de Semilla es muy parecido a lo de Yamatei. Es una primera vuelta un poquito más, ¿verdad? Aunque hay gente que lo está diciendo que es un poquito menos, es un poquito más. Porque en el TREP del año pasado... ¿De legitimidad, decís tú? No, de porcentaje. Ya. Porque en el TREP de la vez pasada, y esto es importante explicarlo, te quitaban los votos nulos y blancos. Entonces el porcentaje que te daban, que aparecía Sandra con 25.22, Vamos con 13.96. Mulet con 10.90 y tantos. Esos datos te los hacían quitando los votos nulos y los votos blancos. En cambio, en nuestro TREP de este año, de 2023, no te los quitan. Entonces, cuando quitas... Cambiaron la manera de contabilizarlo. Sí, de presentártelo, más que contabilizarlo, porque la contabilidad es nítida. Pero a la hora de presentarte los datos, te los presentan así. Cuando tú quitas nulos y blancos, en realidad Semilla, comparado con esas cifras de 2019, sacó 15%, 15.8%. Entonces, en realidad, le saca un punto y pico a Yamatei. Pero son cosas, vamos... Son rangos súper parecidos. Sí. Y lo hemos dicho 1000 veces de Yamatei. Yamatei tiene un problema de legitimidad porque en primera vuelta no eligió a nadie. Con muy poco, claro. Y en segunda vuelta hubo mucha reacción a una candidata impopular. Entonces, eso o Semilla hace algo así extraordinario o también se va a enfrentar con esa misma clase de debilidad. Y yo creo que la tiene aún más difícil y justo hablábamos antes de empezar el podcast aquí con nuestro querido productor, acerca de lo difícil que le va a tener Semilla si es que llega al poder. Que no solo se enfrenta con ese problema de legitimidad, sino que muchos de sus votantes realmente no es que se identifiquen ideológicamente con Semilla, pero identifican que es precisamente democracia versus pacto de corruptos. Entonces, pero no solo los jóvenes que tienen casi que una fe ciega en Semilla pueden representar un problema al ver que cuando lleguen al poder no la van a tener fácil. O sea, que así como para instaurar ese gobierno comunista de que la gente tiene miedo, la tendría muy difícil, pues así para hacer los cambios radicales que necesitamos ver en el país en 4 años la tendrían muy difícil también. Entonces, como que es de estar consciente de que de dónde vienen esos votantes y que la legitimidad es algo que van a tener que luchar para construir, pero que es mejor que
el pacto de corruptos definitivamente. O sea, como que eso es algo que no deberíamos estar dudando, aunque sean como sean los resultados. No, que la gente dude. Hablemos de eso. Va. Que la gente dude si es mejor un pacto de corruptos o... Pues sí, Sandra o Arévalo. Eso es lo que... Tú estás en chats, yo estoy en chats, donde están diciendo que Sandra es el mal menor, porque lo otro va a ser terrible y tal. Que tengamos la discusión. A mí me gusta esa discusión. Me gusta mucho. Solo antes de pasar a esa discusión, yo sí quiero decir con respecto a lo que está pasando en el Parque de la Industria, que mi admiración y respeto y agradecimiento a todas las juntas electorales que están ahí, puchica, aguantando. Brindo con mi taza rosa. Brindo con mi taza de Miguelito RIP. Aguantando intimidaciones, desvelos, faltas de respeto, pero ahí andan. Igual a los fiscales que se están comportando con respeto, muchísimas gracias. Y a todos los ciudadanos que cuidaron nuestro voto, siendo parte de juntas de receptores de voto el 25 de junio. Gracias infinitas y sigan ahí, porque ahí sí que ellos son los custodios ahorita de nuestra democracia. ¿Y no tendremos el sistema electoral más preciso? O sea, es verdad, hay errores, por ser tan manual, hay errores de transcripción y de digitación y todo eso que se están viendo. Pero en términos generales estamos hablando de un sistema confiable y transparente y tenemos que seguir defendiéndolo por mucho que los de unos y los de otro bando le querían tirar miércoles desde el principio. Esto ya es un fraude. No, esto ha sido un proceso totalmente manoseado, pero el día de las elecciones importa y vaya, se importó. Sí, y por si no lo han visto, ayer dejamos un episodio sobre blockchain, otra gran garantía a nuestro voto. Todas las actas están protegidas con blockchain, tienen su código hash y pase lo que pase, ahí queda el código para siempre en un lugar donde nadie es el dueño y no se puede corromper a nadie, así que otro gran garante. Pero bueno, pasemos a la charla de izquierdas y derechas entonces. Claro. ¿Qué es eso? Te emociona, ¿verdad? No. Es broma. Me cansa. Los tres hemos pasado por las aulas y hemos tenido esto es lo que nos va a tocar de discusiones. aquí al 20, o sea, va a ser agotador, pero... ¿Te das cuenta que esa era la gran discusión antes de que pasara todo este relajo? La gran discusión era, pero es de izquierda, pero es de derecha, pero la izquierda asistencialista, la izquierda progresista, la izquierda extrema, la derecha no sé qué, derecha conservadora, y una confusión que la gente necesita una brújula de qué es izquierda, qué es derecha, cuáles son sus orígenes, y seguramente una vez pase todo este despelote, otra vez esa va a ser la discusión. Entonces yo creo que sí es bien útil venir y decirles, les prestamos una brújulita para poder navegar esas conversaciones, ¿no? Ahora bien, ¿vamos a ser capaces de hacerlo? Porque si nos ponemos de verdad en la discusión que merece la pena, izquierda y derecha siempre ha sido un término relacional. Siempre. Sí. O sea, no existe izquierda y derecha pura. Existe, digamos, dentro de un contexto, valores que asignamos a una parte y a otra y que muchas veces este concepto se nos queda bastante flojo. Y empieza en la Revolución Francesa, donde en la Asamblea girondinos y jacobinos estaban en distintas partes y empieza a llamarse a los girondinos de derecha y a los jacobinos de izquierda. Lo que los girondinos y jacobinos eran no tiene ni miércoles que ver con lo que llamamos derecha o izquierda ahora. Y yo les diría, lo que llamamos valores de izquierda y derecha aquí son bien distintos a como los llamamos en Europa, por ejemplo, o como los llamamos en Estados Unidos, o como lo llamamos en Australia, Brasil, digamos. Bueno, yo tengo a una de mis queridísimas hermanas viviendo en Kenia. ¿Kenia? En Kenia, sí. Mi hermana se casó con un keniata, se me fue para allá, ¿verdad? Y la discusión ahí es una discusión de partidos tribales. Digamos, el gran avance, la gran modernización es que tú seas kikuyu y votes por un partido masái, digamos. Esa es como la gran... no, yo estoy evolucionando, el voto urbano, digamos, está caminando en ese sentido. Entonces creo que tenemos que también, para mí y para todos estos... a veces extranjeros, está feo que yo lo diga, ¿verdad? Todos estos extranjeros que vienen a Guatemala a hablar de... Pero digamos que tienes a gente hablando y trasladando estos valores de izquierda o derecha de lo que se está discutiendo en Estados Unidos o lo que se está discutiendo en Europa. Es que la ley trans en España, ¿y a mí qué más me da la ley trans de España? A ver, o sea, ¿qué me importa a mí? ¿Qué tan relevante es para mi contexto guatemalteco y la clase de lucha que tenemos hoy encima de la mesa?
Entonces, cuando nos ponemos así, a mí me da una pereza absoluta tener que estar discutiendo como que estuviésemos hablando de Vox versus PSOE versus, ¿cómo se llama el nuevo chiringuito que tiene la izquierda ahí? Podemos, ¿no? No, ahora es otra cosa. Sumar se llama, Sumar. En fin, yo ya me perdí completamente de esa clase de debates en los que yo estaba metido hasta el fondo en España. O sea, yo en España estaba metido, cuando vivía allí, era además un derechista declarado, para quien lo conozca, escuchaba todos los días por la mañana antes de ir a la universidad a Federico Jiménez Los Santos, ¿verdad? En la COPE, en ese momento, y ahora, viviendo aquí tantos años, es como otro mundo, es como otra realidad. No sé si me explico. Es una vida pasada. Es una vida pasada, pero también son debates que me aburren absolutamente. O sea, me pasé horas leyendo sobre la independencia de Cataluña y no hay algo que me pueda importar menos ahora mismo que la independencia de Cataluña. Y creo que eso tiene mucho que ver, porque, perdón por estar contando, digamos, estas incidencias personales, pero es más porque en el contexto político de lo que estamos viviendo aquí, esas cosas pierden completamente el valor. Exacto. Es que se importa ese posmodernismo en el que no vivimos nosotros. O sea, esos países se pueden dar el lujo de tener esas discusiones porque ya superaron desnutrición, ya superaron pobreza, ya superaron violencia criminal, ya superaron todas esas cosas que el narco en la política, el crimen organizado en la política. No es un problema tan grande ahí. Yo creo que el miedo surge a partir del mito de que existe un consenso universal de la izquierda principalmente que quiere modificar, o sea, es como lo que hablábamos de la Agenda 2030, o sea, como que a partir de la creencia de que la izquierda es una sola y está unificada en el mundo y es globalista, progresista y quiere imponer su agenda en todas partes, no importando en qué país, no importando en qué contexto, quiere permear, o sea, si logramos entender que eso realmente, no solo en términos logísticos, es muy difícil, no solo improbable, es imposible que sea así, tiene sentido tu aburrimiento y yo comparto ese aburrimiento y creo que todos deberíamos aburrirnos de cada vez que alguien trae eso a la mesa, precisamente por lo que estamos diciendo. No tiene relevancia discutir izquierda o derecha cuando tenemos otras prioridades de país. Y sabiendo eso, también podemos entender que eso no quiere decir que ese discurso no vaya a estar en la mesa. Eso no quiere decir que no tengas que identificarte con izquierda o derecha si no crees, sino que precisamente si un partido se identifica de derecha y tú sos de izquierda, puedes llegar a votar por él porque existen tantas otras cosas que están en su prioridad de gobierno, en sus propuestas, en la forma en la que interpretan la historia, con las que puedes congeniar y no es la etiqueta lo que debería ser lo más importante a la hora de tener una opción política. Totalmente, y eso es una señal de madurez política total. Cuando tú decís, ideológicamente quizá no estoy al 100%, pero el piso mínimo lo compartimos, ¿no? Quizá yo no estoy de acuerdo 100% en el cómo va a hacer las cosas, pero sí estoy 100% de acuerdo en el qué es lo que quiere lograr. Sí. Y de hecho esto no sucede solo en Guate. Digamos, el año pasado cuando fui aquí al foro de Forbes, ¿te acordás? Había que me mandaron, no sé por qué me mandaron a mí de Radio Infinita al foro de Forbes, creo que se equivocaron, pero fue una experiencia surreal, muy interesante, por cierto, pero ahí hubo una speaker excelente, que fue la primera secretaria del Tesoro latina. Ella era republicana. Y ahí, enfrente de todo el público, dijo, yo soy republicana, pero tengo 2 periodos de no votar a los republicanos porque yo no quiero a Trump. Y eso no quiere decir que ella sea menos de derecha. Eso quiere decir que ella tiene cerebro. O sea, que la mujer es pensante y puede discernir entre una derecha decente, formal, intelectual, republicana, y una derecha populista, conspiranoica, antidemocrática de Donald Trump. Entonces yo creo que aquí ya veo 2 puntos importantes que han ido señalando. El primero, el que decía Dani, que izquierda-derecha es relativa dependiendo del país donde tú estés. Digamos, naturalmente los países donde hay más... se ha superado la modernidad, la izquierda tiende a ser, o sea, esa brújula del medio tiende a irse más hacia la izquierda, y entonces lo que aquí es izquierda, allá es derecha, digamos, y luego la segunda que tú decías, que hay gamas, digamos, no hay
una sola izquierda y no hay una sola derecha. Dentro del espectro hay un montón de derechas diferentes que incluso tienen debates intelectuales sanos, desacuerdos y acuerdos, y lo mismo en la izquierda. Digamos, tú puedes ver en un partido demócrata, por ejemplo, como un Bernie Sanders se debate, arguye con una Hillary Clinton porque tienen una concepción de izquierda distinta el uno del otro. Aún así son miembros del mismo partido, y a la hora de las primarias, luego de que eso se supera, ya cuando llega la elección general, se apoyan el uno al otro y se dan endorsements, etcétera. Por el sistema político. Ajá. Eso es muy importante decirlo. Si ellos tuviesen un parlamentarismo estilo europeo, pertenecerían a distintos partidos y si acaso harían coaliciones. Pero serían de distintos partidos y seguramente con distinta identidad. El tema es que la política estadounidense, por tener el first past the post, que se llama, digamos, el winner takes it all, al tener esa clase de sistema donde el ganador se queda con todo, se agrupan en grandes coaliciones, en dos grandes espectros, y esos dos grandes espectros tienen primarias para debatir internamente qué clase de presentación tiene mayoritaria el partido, y luego ya es una elección binaria. Pero, por ejemplo, te vas a cualquier partido, a cualquier sistema político europeo, y vas a tener un montonazo de partidos, muchísimo más que aquí. O sea, si tú vas a votar en España, tienes un taco así de partidos con listas y vas metiendo en el sobre cuál quieres. Y hay partidos para dar y tomar, y algunos que se presentan casi solo por molestar, porque es baratísimo presentarse. Ahí sí, quien pudiera. No, sí. No. Es increíble hacer un partido. Ustedes en Celeste pues, harían un partido así, digamos, en cuestión de 2 meses tendrían hechos el partido. En un sistema como eso, que es como yo creo que tendría que ser. Pero en medio de todo eso, lo que tendrías, digamos, es pues esto, distintos tipos de derecha, con distintas facciones, que muchas veces son incluso, tienes más que ver con el partido de izquierda o de centro izquierda que con el partido de la derecha extrema, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí es donde está la riqueza de discusión política, que no estamos preparados para tener esta conversación en este país, mucho. Sí. Esa es la realidad. O sea, yo lo que veo al final, cuando veo todas estas cosas poniéndose en la mesa, y cuando veo todos estos distintos chats donde estoy, donde hay gente que cree que va a venir el rayo homosexualizador transexual a acabar con la sociedad moderna, pues digo, pues aquí no estamos teniendo una elección, no estamos teniendo una discusión racional sobre ideas, aquí estamos teniendo otra cosa. ¿Verdad? Y el eje es distinto. El eje es distinto. A mí no me pongas eso a un narco partido. O sea, es que me da igual que los otros sean de izquierda. Porque el eje para mí, la lucha política en este país es mucho más básica que eso, ¿no? Es una lucha casi por el Estado de Derecho, y es una lucha por la esencia de la democracia. Y yo diría que en el compás político que tenemos de izquierda, derecha, autoritarismo y una sociedad donde se respetan más las libertades, no deberíamos tener tanto miedo entre oscilar entre izquierda o derecha, sino oscilar entre el autoritarismo y la libertad. O sea, eso es clave. Eso es más importante. Yo puedo hacer consensos con alguien de izquierda si estoy de derecha, pero con un autoritario no voy a poder construir país. Pero díganme ustedes dos, que son destacadas alumnas de la Universidad Francisco Marroquín. Hay un eje que a mí me parece mucho más satisfactorio que el de derecha e izquierda, que es el liberal conservador, ¿verdad? Entonces, claro, hay liberalismo económico y luego liberalismo social, y hay conservadorismo económico y conservadorismo social. Entonces, en la parte social, yo lo que siempre sentí es que esa lucha entre liberales y conservadores se veía clarísimamente en la Marro, donde tenías una facción mucho más progresista en lo social. Totalmente. Que de verdad asumía los principios liberales, randianos y no randianos también. De decir, tú con tu cuerpo haces lo que te dé la gana y eres tú el dueño de tu vida. Y si tú quieres tener hombre como pareja siendo hombre y mujer siendo mujer, es tu decisión. O por ejemplo, la maravillosa visita que Lucy y yo vivimos ¿De quién? de Deidre McCloskey. Ay, Deidre McCloskey. Que es la mejor visita de la historia de la Marro. Es la mejor. Es trans, ¿verdad? Es una economista trans. Ajá. Liberal, espectacular. Para mí, unos libros fantásticos del sistema burgués. Y la Marro le concedió el doctorado honoris causa, como bien lo merecía. Como bien lo merecía. Y mis respetos. Porque hubo una facción dentro de la Marro conservadora
que dijo, ¿cómo vamos a darle el doctor honoris causa a una mujer trans? Ajá. Y era, no, es su obra, cuando se llamaba Douglas y ahora que se llama Deidre... No, es Donald se llamaba. Donald McCluskey. Era Donald, ok, Ajá. perdón. Era Donald y ahora es Deidre. Va, Donald. Es espectacular esa obra y se merece eso. Entonces veías esa tensión entre ese conservadurismo y el liberalismo, y yo creo que, sinceramente, desde mi perspectiva, si nos vamos a poner en este eje a veces tontón de izquierda a derecha, es mucho más liberal de derecha dejar ser y dejar hacer en tu vida personal que esta idea de no tenemos que ser así o asá. En la Marro uno veía a hombres agarrados de la mano y dándose besitos. Yo tuve alumnos homosexuales. Y era, para mí era un ambiente de libertad. Eso que pasa en la Marro, o pasaba, no sé si pasa. Sigue pasando. Sí, la Casa de la Libertad es hasta... Es para eso. Sí. Ahora te están vendiendo alguna gente... Que hace más bulla que hace más bulla que otra cosa, adentro, que esa clase de libertad es la que nos quieren imponer en la sociedad, y yo creo que ahí tendría que salir el corazón liberal de verdad del Amarro y decir, ¿y qué pasa con eso? O sea, aunque no, encima no es la agenda de Semilla, encima pero no realmente tengamos la conversación y digamos, pero si eso ya pasa en la Casa de la Libertad, que nosotros respetamos mucho cómo es la gente con su vida privada y no nos vamos a meter en eso y no vamos a considerar que eso es la degradación de la sociedad, porque cada quien tiene el derecho, ¿cómo dice mi ley? El derecho irreductible de hacer con tu vida, de que tu proyecto personal sea como quieras serlo. No lo dice así, pero lo dice mucho mejor que yo, mi ley. Pero creo que, bueno, a mí me parece una frase fantástica. Y digamos, esa clase de discusiones y de ejes, cuando de repente te encuentras a muchos egresados de la Mar en esos chats, diciendo que viene el rayo homosexualizador transexual y que nos va a romper como sociedad, pues me parece que habría una discusión bien interesante que tener al respecto de qué significa eso. Yo, la verdad, yo soy de Zamora. Para quien no lo sepa, es una ciudad pequeñita, importante, pero muy pequeñita en España. Somos muy rurales, digamos, en la esencia de la ciudad. Está alrededor del campo, es una zona que vive de la agricultura. Y yo tengo que reconocer que cuando fui a Madrid, cuando tenía la edad universitaria, sí me generó un shock, digamos, viniendo de una familia conservadora, del Opus. La primera vez que yo salí del metro, digamos, de la boca del metro de Chueca, que es el barrio gay de Madrid, casi me da un patatús de ver eso. Era Sodoma y Gomorra para mí en ese momento, ¿verdad? Una cosa tremenda. ¿Te escandalizaste? Me escandalicé mucho, y yo ya terminando mi época universitaria vino el debate del matrimonio homosexual en España, en 2004. Y era, de verdad, el colapso de la sociedad se planteó. Y les voy a decir una noticia. Han pasado 20 años y la sociedad no ha colapsado. O si va a colapsar, no es por eso. Si acaso va a colapsar por un problema demográfico que tenemos en Europa. Pero no es porque se aceptó esa clase de políticas. Dicho eso, ni siquiera Semilla está hablando de esto, porque no estamos en ese eje, porque esa no es la batalla que se tiene que dar. La batalla que se tiene que dar en Guatemala es una batalla contra las mafias, contra los cleptócratas que utilizan derecha e izquierda como mero cascarón, y que no tienen ni puñetera idea de qué es derecha y qué es izquierda. Exacto, porque no la usan genuinamente con honestidad intelectual. O sea, esta izquierda y derecha más son caricaturizaciones de izquierda y derecha, y es demonización tribalista de uno versus el otro. Yo creo que aquí ambos sacaron algo que es clave, que es abrir al eje vertical, digamos. Todo el mundo se está peleando en el eje horizontal derecha-izquierda, que no se fijan en el eje vertical autoritarismo-liberalismo. Y yo creo que esta gente que tú hablas de la Marroquín, que sí estaba pues respetando la libertad del otro, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, que cada quien decida a quién amar. Acuérdate que un grupo que sí que no quería que le diesen el honoris causa a Deidre, ¿no? Ahorita te cuento eso, pero digamos, esa es la gente que se abrió al eje vertical y dijo, prefiero liberalismo a autoritarismo. El problema está con la gente que dice, yo quiero derecha a toda costa, aunque esto me lleve al autoritarismo. O yo quiero izquierda a toda costa, aunque esto me lleve prefiero un dictador de mi ideología que un liberalismo donde cada quien elija. Entonces, ahí es cuando te tenés que cuestionar y ponerte a pensar, ¿de verdad quiero un dictador que hoy está conmigo y mañana puede estar contra mí? Piénsenlo. Pero con lo que tú decías, sí hubo esa facción. Yo tuve el honor y la fortuna de llevar a Deirdre McCluskey del aeropuerto a la Antigua.
Ese día que ella vino a recibir su doctorado honoris causa, fui al aeropuerto, la recogí, la llevé a la Antigua porque ella iba a participar en un conversatorio allá, y en esos hora y media que te haces a la Antigua, platicamos un montón. He de decir que en ese momento, a pesar de que yo ya había tenido compañeros y alumnos homosexuales, yo todavía tenía un poquito de prejuicio. Yo no sabía esto, qué envidia. Olvídate. Te pasaste hora y media con ella. Y almorcé con ella en la Antigua también. Qué envidia. He de decir que Deirdre es una genio. O sea, ella ha escrito papers de economía fabulosos, búsquenlos, tanto como Donald antes de su transición, como Deirdre. También es historiadora, es profesora, bueno, fue profesora, creo que ya se retiró, de la Universidad de Chicago. O sea, la mujer es espectacular y es una dama, o sea, es una dama. Pero bueno, la cosa es que yo ahí todavía tenía ese prejuicio de que yo decía, bueno, pero al final es XX en su sangre, ¿no? Como al final, ¿por qué? Como que, bueno, al final es fake, ¿no? O sea, es mujer trans, pues, pero biológicamente es hombre, eso es innegable, ¿no? Pero fíjate que ya conociéndola y hablando con ella, tú decís, ¿por qué le quieren negar el derecho a identificarse como ella quiere? Es que ¿a quién le está haciendo daño? No le está haciendo daño a nadie. Y es una mujer que es una genio. Y saben que ella recibió su doctorado honoris causa, a diferencia de otros doctores, no en una graduación, sino en un evento aparte, en un auditorio. Porque al final esa facción... Porque todos los papás de los del Amarro iban a ver... Eso sí hubiera sido esa facción que no le quería dar el honoris causa porque ya se había propuesto a ella una vez y la facción que no quería dijo que no por ser trans. Pero la segunda vez dijeron que sí, pero no en una graduación. Y ella estaba consciente de eso y me lo dijo en el carro. No. Me dijo, yo sé que a mí no me van a dar mi honoris causa en una graduación como a todos los demás. Escribe su memoria acerca de la transición que ella vivió. Pero algo que es bien importante es cuando conoces a las personas. Ahí es cuando te das cuenta que esa demonización se cae. Porque, digamos, un lado viene y te hace un hombre de paja de... El lado opuesto y te lo demoniza y te dice que tenés que ser radical y no puedes tolerar esto, pero ya luego cuando conoces a la persona es imposible no sentir empatía y darte cuenta que solo se está instrumentalizando un miedo, porque digamos, tú decís qué pereza ponerte a hablar en estos chats y explicar, pero es porque, digamos, uno no piensa, y literal, el ser humano no piensa mientras su corteza prefrontal está activada. Y si tenés miedo, si tenés repugnancia, asco, si tenés, qué sé yo, sentís una amenaza, pones a la defensiva, tu corteza prefrontal va a estar activada todo el rato y no vas a poder pasar a tu parte más racional y ponerte a pensar y ver los argumentos y leer los libros. Es que para identificarte con una ideología tenés que leer la teoría y comprenderla. Y no quedarte como en una... porque Guatemala tiene una visión de izquierda-derecha súper reducida, que tiene mucho que ver con el conflicto, además. Me lo dijo mi madre, me dijo, cuando pasó todo esto de Bernardo a la segunda vuelta, me dijo... Y yo entiendo que pensás diferente a mí, me dijo, pero yo creo que tú tenés que entender que yo crecí con un miedo. Y eso, o sea, como que esto nos va a venir a mover muchas emociones a nosotros, pero ella está muy consciente y me dijo, es como que era más como una batalla emocional en el sentido de yo crecí en una Guatemala diferente a la tuya. Para mí el contexto de izquierda a derecha tiene mucha relevancia. Y si alguien viene y me dice que es de izquierda, yo siento miedo. Yo le dije, es cierto, no podemos ningunear su miedo. Yo entiendo que yo nací en un país en donde ya se podía votar y donde las cosas eran diferentes. Y es cierto, pero yo creo que esta es una oportunidad, como bien decía Lucy, de darnos cuenta de quiénes están instrumentalizando ese miedo, de dónde viene ese discurso de una izquierda globalista, homosexualizadora. Y es una buena oportunidad para que nosotros discutamos como sociedad esto y demos un paso adelante y decir, bueno, es tal vez hora de reflexionar que en una democracia de verdad vamos a tener que hacer consensos con partes que no piensan igual a nosotros, y eso está bien. Y yo creo que hay que centrar el debate en una cosa. Primero, que mucho de esto es esa idea progresista de la sociedad. Y yo creo que es legítimo la gente que tiene, digamos, un miedo al cambio, que ya pasó mucha,
El hecho de que las mujeres puedan enseñar los tobillos ya es un cambio cultural, ¿verdad? Que no es puedan verdad. ponerse botas Pero- de guerrilleras. Ahí lo tienes. Ya es un cambio cultural. Esto no deja de evolucionar nunca. Pero si ustedes tienen, y eso se lo voy a decir a las madres fufurufas de ciertos chats, ¿verdad? Si ustedes tienen miedo de que vaya a cambiar fundamentalmente la sociedad, no es una cuestión de votar o no por Semilla. Cancelen la cuenta de Netflix ahora mismo. Y de TikTok. Y de TikTok. Y quítenle todas las redes sociales. Y no le dejen hablar con los más cool de la clase. Porque es ahí donde se produce el cambio. O sea, el cambio se produce a través de esa clase de mecanismos. Sí. Y una vez más, yo quiero traer a la mesa como esta discusión del amarro que yo vi, por ejemplo, en varios videos que sacaron alumnos, especialmente de economía, que hablaban sobre la amenaza comunista, no tanto progresista, pero la amenaza comunista. Y yo digo, bueno, es fácil repetir lo que aprendiste en cursos de economía 101 en el amarro, pero, y no estoy diciendo que estas personas lo hagan intencionalmente, pero a ver, hay que entender que este discurso demonizador del comunismo le beneficia directamente a quienes tienen privilegios económicos en el país. Y son esas personas las que intentan promover ese miedo al comunismo. Y me circularon un video de Roberto Arzú diciendo algo muy certero. No pensé que iba a decir esto aquí en público, pero estaba diciendo, por lo menos con Sandra vamos a tener que comer y no nos van a quitar nuestras tierras. Y él decía como, ustedes tienen que comer, pero vean al interior del país y vean que hay mucha gente que no tiene que comer. Y entonces es también abrirse un poco los ojos y decir, este miedo que nos están intentando vender, no solo no tiene fundamento económico, sino está intentando perpetuar esas dinámicas de poder que ya se dan, a las cuales nosotros ya nos dimos cuenta que tienen al país en ruinas. Entonces es solo ver más allá de la burbuja y decir, no se trata de izquierda-derecha ni comunismo propiedad, como incluso lo está intentando hacer Sandra. Ahora, también está basado en una gran mentira, porque ¿quién está diciendo que les van a quitar las tierras? O sea, expropiaciones en Guatemala, la más reciente fue para construir el libramiento de Chimaltenango, y quien lo aprobó fue Jimmy Morales, y en el Congreso quien apuntaba a todo esto y estaba liderando todo eso era el Alvarito Arzú. Entonces no me digan que la derecha no expropia tampoco, Bueno, pero igual de hecho, no están diciendo. Los mecanismos de ¿no? expropiación que hay se dan casi exclusivamente a través de la ley de alianzas público-privadas que impulsaron El sector privado. el sector privado tradicional. Por eso, una vez más, creo que la idea cuando surgen estas cosas es centrar el debate alrededor de qué puñetas estamos hablando. ¿Nos queremos hablar de izquierda o derecha económica? Yo les digo, yo creo que dentro de Semilla sí hay clarísimamente una influencia de una socialdemocracia que quiere eventualmente tener un Estado más grande, aunque no está en el plan ahora. Eventualmente eso sí lo querrían, digamos, con impuestos más fuertes. Para quien se asuste en estas cosas, la carga impositiva en Guatemala es bien floja. Es bajísima. Es muy baja, ¿verdad? Y el tamaño del Estado es muy poco. Ahí te van a llegar algunos haciendo una vergüenza de análisis sobre, dado la economía, no sé qué, a la gran. Es que, digamos, no puedes salir de esa lógica. Cuando estás hablando de un Estado pequeño, no puedes salir de esa lógica y raquítico, exacto. En comparación con el resto de países, nunca vas a poder salir de esa lógica, porque siempre en comparación con una economía que es muy poco productiva, pues vas a tener, para cierta gente, vas a tener impuestos fuertes, teniendo en cuenta que hay tanto problema de evasión. Pero yo creo que claramente ese espíritu existe, digamos, dentro de Semilla. ¿Eso es algo a demonizar? No, es algo a discutir, por encima de la mesa. Y hay que quitarse también estas cosas que tienen, digamos, ciertos taras educativas, creo yo, que tiene cierta gente autodenominada de derecha, que a mí nunca me queda muy claro si son de verdad de derecha, o son de verdad liberales, o son de verdad conservadores o no. Y es, ¿qué significa exactamente políticas económicas de derechas y de izquierdas? Porque si, por ejemplo, una cosa que se ha platicado mucho y que aquí hemos hablado bastante, que es la ley de competencia. Hasta URNG la salida. Que ha habido cada vez más, en estas elecciones ha sido por mucho la elección que más partidos han apoyado, tener una ley de competencia. Cuando te vienen
gente autodenominada de derecha, que te dice que la ley de competencia es casi el comunismo vivo, se les olvida decir... Entonces no saben qué es. Se les olvida decir privilegios, que eso es. Se les olvida decir que la ley de competencia es algo que existe en toda América Latina a día de hoy, o en toda América, perdón, a día de hoy en prácticamente todo el mundo, pero en América, concretamente el continente americano, solo no existen 2 países, que todos los demás tienen algún tipo de regulación de ese estilo. Pero también que se les olvida decir que es un invento de los republicanos en Estados Unidos. Y se les olvida decir que hay grandes debates entre los republicanos de aplicarle ley de competencia y mecanismos de competencia, por ejemplo, a redes sociales, a YouTube, claro. cuando se sienten ahogados en su libertad de expresión y que tienes todas estas restricciones de YouTube, que tiene un mercado tan grande en difusión audiovisual, se ha hablado de aplicar esa clase de parte de los republicanos más republicanos, incluso trumpistas, incluso de Trump directamente, esta clase de políticas. ¿Es o no es de derechas? Según su muy limitada forma de entenderlo, porque lo que yo sí creo es que no es libertario esa clase de legislación. Claro. Pero claramente existe una derecha, que por ejemplo en España representa a Vox, que es estatista. Por supuesto que es estatista. Tú dile a uno de Vox que le vas a quitar la seguridad social española y te saca el cuchillo y te dice, ven aquí a quitármela tú, ¿verdad? Si te atreves. Entonces, esta clase de cosas y poner esta clase de cuestiones encima de la mesa, creo que para mí son un esfuerzo inútil, ¿verdad? Pero qué bueno, aquí es lo que hacemos en Tangente, esfuerzos inútiles, y nos lo pasamos muy bien. No. Porque realmente vamos a seguir una tendencia demencial de discusión. Desde mi perspectiva, esta segunda vuelta va a ser eso, va a ser demencial y vas a tener un montón de gente absolutamente paniqueada sobre... O sea, ahora de repente una cosa que me encanta es que salen súper expertos en qué es semilla, cuando no sabían ni qué era semilla hace como una semana. Y ahora te dicen qué es lo que van a hacer, qué están pensando, te dicen, no, pero mira, el plan de gobierno no dice nada, pero en realidad piensan lo otro, ¿verdad? O sea... si no lo entiendes, y yo creo que también una cuestión de este debate es, bueno, ok, ya nos has dicho que Semilla viene a quitarnos y a reventar la sociedad tal cual la conocemos. Ahora explícame qué viene a hacer Sandra Torres. Exacto. Ahora explícame cuál es la ideología de Sandra Torres. ¿Cuáles son esas ideas que te... y una vez más, Sandra Torres no es de izquierda. Sandra Torres es parte del sistema cleptocrático. Pro Guatemala. Y su forma de actuar, y ahí está su comportamiento político, el comportamiento político de sus diputados, ha sido absolutamente coherente con el de Valor. Sí. Se han votado en el 85% de la legislación igual. Y tienen alianzas muy similares. Y tienen cuadros totalmente intercambiables. Si Adín Maldonado es uno de los más destacados diputados de Sandra Torres, era del FCN, entró al gobierno al Congreso con el FCN de Jimmy Morales. ¿Qué cuento me están contando? ¿Qué cuento me están contando cuando los políticos se pueden pasar? Puedes tener a hijos de pastores evangélicos en la UNE sin ningún problema. Y te viene a contar unas milongas de que ella era guerrillera y no sé qué. Es pura ignorancia, mucha. No sabemos dónde está la verdadera batalla política en este país. Es que no nos hemos centrado. ¿Quieren llamarle a eso de izquierda a derecha? Va, háganlo. Yo no lo voy a hacer. Porque no tiene nada que ver y les digo, la próxima vez que me venga alguno, y lo digo por los chats, en esos chats, la próxima vez que me venga alguno hablando de derecha e izquierda, le voy a decir, dame una referencia bibliográfica que te has leído en tu miserable vida de qué es derecha y qué es izquierda. Porque uno sí se las leyó, ¿eh? Uno sí se leyó sus manuales de filosofía política y sus manuales de ideología y sus obras. Uno llevó su clase de ideologías con el profesor Cox y sus lecturas de este pelo. Y dices, y me vienes a contar que es izquierda y derecha. Es que una vez me dijo uno, es que te retuitea gente de izquierdas. Ah, bueno. No. Voy a ver en el manual donde pone que ser de izquierda significa que te retuitee gente de izquierdas. Es que tienes un amigo que es de izquierdas. No, tengo más de un amigo que son de izquierdas. Y a mucha honra, son mis amigos. Qué bueno. Tengo alguno que es imbécil. Es que de eso se trata la democracia. Algo también que no ha entendido la gente es que a las personas que sí se consideran de derechas, sea lo que quiera que ellos quieran que signifique. Significa para ellos, claro. Ajá, lo que sea que significa para ustedes. Que no me vayan a decir que es de derecha porque mira videos de Agustín Laje. Porque entonces ahí sí, mamadita en la tele imaginando que Agustín Laje es conservador. A mí me parece mucho más, una definición mucho mejor la de conservador.
sobre todo en los temas que toca Agustín Laje. Pero es muy desinformador. Es que él tergiversa mucho la información. Esa es mi preocupación. Si quieres ser conservador, pues léete un Edmund Burke o léete, si vas a ser conservador religioso, léete a Calvino si sos evangélico o al Papa si sos católico, pues al catecismo de la iglesia. ¿Me entendés? Pero perdón, te interrumpimos. Dale. No, pues mi punto es que, bueno, quitando a la narcocleptocracia, si cualquiera que quiera denominarse de izquierda o de derecha, bajo su definición, le conviene absolutamente una sociedad en donde ya pasemos ese debate político de corruptos y donde podamos construir un gobierno en donde existan facciones que se oponen y que son capaces de hacer consensos en las cosas que todos estamos de acuerdo, que queremos combatir en Guatemala, desnutrición, tráfico, lo que sea, que todos es innegable que queremos combatir. Como que las personas, incluso he recibido ataques personales diciéndome que cómo me puedo llamar de derechas si en algún momento me alegré por el triunfo de Semilla. Y yo digo, bueno, es que precisamente si yo quiero construir un proyecto político de derechas, tengo que estar feliz de que lo voy a poder hacer bajo un gobierno que no va a intentar intimidarnos, bajo un gobierno que no va a intentar bloquear la construcción de un partido político nuevo, bajo un gobierno que no va a intentar cooptar otras instituciones para impedir que nuevas personas lleguen al poder. O sea, va más allá de eso el debate político, y por eso es que yo digo, bueno, yo como persona de derechas sí da un poco de miedo decir abiertamente me alegro por Semilla, pero después digo como el debate político no está en la izquierda, sí. no está ni siquiera en las propuestas de gobierno de Semilla, hay que saber si se van a poder cumplir. Yo les diría una cosa, yo creo que la izquierda en Guatemala es tradicionalmente perdedora, lo hemos dicho aquí, es sectaria, es en algunos momentos, digamos, muy emocional. En términos generales, la izquierda guatemalteca es vergonzosa. Yo estoy dispuesto a decir eso. Solo hay una cosa más vergonzosa que la izquierda guatemalteca. La derecha. La derecha guatemalteca. Es mucho más vergonzosa. Porque cuando uno ve cómo está configurado esto que llamamos derecha en Guatemala, ¿verdad? Están integrados en partidos de caciques y narcos, ¿verdad? Están conviviendo constantemente con esta gentuza que le drena al país, ¿verdad? Están conviviendo salvo esta última semana, que ha sido maravilloso verlo, ¿verdad? Pero sin denunciarlos como Dios manda, ¿verdad? Están asumiendo y aceptando una ineficiencia en la gestión pública brutal por algún tipo de valor, digamos, que muchas veces es simplemente defender los privilegios de unos conglomerados que son bastante poco competitivos y bastante poco pro mercado de verdad, y que lo que quieren es defender las microrregulaciones y las legislaciones que directamente tienen para sí. La derecha tiene que ser reformulada, repensada. Totalmente. Ya. Y tenemos que tener una verdadera derecha, porque en este país no existe la derecha. Lo que no existe de verdad en este país, desde mi perspectiva, si nos ponemos en esta mediocridad de definición de izquierda-derecha, es, desde mi perspectiva, que tengo el sesgo formativo e identitario, no existe una derecha. Porque ¿cuál es el partido de derecha con el que usted se siente identificado? A ver, enséñamelo. ¿Es FCN Nación? No. ¿Es el PIN? ¿Es Mi Familia? ¿Es Vamos? ¿Es Valor? ¿Unionista? ¿En serio se siente identificado con el gobierno? O sea, el unionismo, que es básicamente un municipalismo de amigotes, ¿es eso con la gestión municipal? ¿Eso es lo que ustedes consideran derecha, la gestión municipal de esta sacrosanta ciudad? ¿En serio? No, es que no tiene ni miércoles que ver. Aparte de algo, 2 o 3 cositas bien estéticas y bien superficiales, no hay un proyecto económico de derecha como Dios manda en los partidos, ¿verdad? Tienes algunas ideas en algunas organizaciones empresariales que también habría que ver qué tanto están defendiendo privilegios muy específicos y muy concretos, ¿verdad? Y que están celebrando una economía que es clarísimamente antiproductiva, como que si fuese esto una especie de jaguar de Centroamérica, que lo llaman. Y esas cosas que son tristísimas muchas y que son patéticas. Y aquí muchos, yo me acuerdo un texto que escribí en 2017, haciendo un llamado a la derecha y a una reconversión de la derecha, o esto que se llama derecha, pónganle todas las comillas que quieran, no lo hizo, le peló, se abrazó a la narcocleptocracia, y ahora estamos viendo, eso sí, hay que reconocer que ya el último paso de convertirnos de una vez en una dictadura no se está dando,
Pero aparte de eso, se ha tenido un recorrido absolutamente vergonzoso, mucha. Sí. Y ese recorrido vergonzoso, si de verdad no lo queremos plantear, montemos o monten o háganse varios partidos de derecha con una línea clara, con un proyecto claro, con una idea de nación clara, y empecemos a debatir sobre cuál es mejor, si esta idea más socialdemócrata real, ¿verdad?, estatista, de semilla, o si son mejores para Guatemala, pues políticas, no sé, habría que ver cuáles exactamente estamos planteando, ¿no?, de infraestructurales. Es que es tan poco claro, ¿verdad?, lo que hay encima de la mesa en términos de propuesta, ya digo, más allá de 2 o 3 cositas bastante mediocres y bastante superficiales, hay que decirlo, que plantean algunas cosas, pero en términos políticos, una derecha que aborde el problema de la desigualdad, desde la derecha, pero que la aborde, ¿verdad?, que aborde el problema de la desnutrición. A mí no se me olvida, la mujer de Aznar, Ana Botella, que fue ministra alcaldesa de Madrid, que es mucho decir ser alcaldesa de Madrid, que es una, digamos, política reconocida española, muy conservadora, muy de derechas, para el eje español. Decir, si yo estuviese en Guatemala, yo la escuché en vivo y en directo. Si estuviese en Guatemala, mi prioridad número 1, si yo fuese alcaldesa de la ciudad de Guatemala, mi prioridad número 1 sería luchar contra la desnutrición, dijo. Ese sería mi objetivo número 1. ¿Te lo está diciendo alguien así? Bueno, pongamos eso encima de la mesa y discutamos. Pero no estemos, o sea, ahora que hay una oportunidad, y qué pena mucha, pero pasó con un partido de centro-izquierda. O que llamamos centro-izquierda en estos ejes tan absolutamente mediocres que nos estamos planteando y que algo hemos dicho al respecto en este programa. La idea de renovación, la idea de poder empezar el cambio, la ha empezado porque ustedes son una puñetera vergüenza, derecha guatemalteca, la oportunidad viene del lado de centro-izquierda. Qué pena. Yo personalmente no me voy a abrazar a Sandra Torres por el miedo que ustedes le tienen a ese cambio. Me parece absolutamente vergonzoso y deberían meterse en su conciencia qué quieren y a quién quieren en el gobierno en esta circunstancia y en esta oportunidad histórica que tenemos. Y cuál va a ser el rol que van a jugar ustedes. Y a mí me llama muchísimo la atención todos estos que están súper enfocados en criticar, vete tú a saber qué parte de la página 28 del plan de gobierno de Semilla, en vez de centrarse en dónde estamos. Estamos en un sitio donde buenas personas tienen que exiliarse, personas que lucharon contra las mafias tienen que exiliarse, personas, periodistas que quieren hacer bien su trabajo tienen que estar callados o tienen que exiliarse. ¿Verdad? Tienes miedo de que haya un MP que está buscando a ver si has pagado la última factura del IVA para meterte en prisión. Eso es lo que está en juego. Y si me lo quieren comparar con otras épocas, compárenlos, pero eso es lo que está en juego ahora. Hay que tener muy clara la reflexión que también estamos invitando a hacer es qué tan normalizada tenemos la corrupción. O sea, ¿por qué es que consideramos en algún escenario remoto Sandra Torres y todo lo que ha demostrado ser la opción menos peor? O sea, como que a qué nivel tenemos de normalizada la corrupción, a qué nivel pensamos que este país no puede tener un proyecto político de verdad, a qué nivel pensamos que, bueno, porque yo estoy en mi burbuja más o menos bien y sobrevivo más o menos bien, es eso lo que merecemos. Como que ya lo hemos dicho en otros programas, como que creemos que no merecemos más y por eso no estamos acostumbrados a exigir, pero si este es el llamado y si tenemos que votar a alguien que no nos convence del todo, pues esa es la excusa perfecta para estar vigilantes y para exigir y para armar nuevos proyectos políticos que sí nos parezcan. No podemos hacernos de la vista gorda ya con eso. Sí, ahora yo quiero volver a lo que decías de tu mamá, del miedo, ¿no? Y hay que darse cuenta que este miedo no es casualidad. O sea, ese miedo es deliberado, ese miedo es estratégico y ese miedo fue diseñado por grupos de inteligencia militar en la Guerra Fría, ¿no?, como una arma contrainsurgente. Y esos mismos grupos que siguen viviendo en la Guerra Fría, que no superan el conflicto armado interno y que se aprovechan, y esos son vividores del conflicto armado interno, son esos mismos grupos desde donde se originan los miedos que tu mamá
oye ese eco, porque son esa misma gente usando esas mismas estrategias, deliberadamente intentando sembrar miedo en la gente, porque saben que si yo tengo miedo de una demonización artificial, caricaturesca de la izquierda, no me voy a poner a preguntarme a mí misma si quiero democracia o no, digamos. O no me voy a poner a preguntarme a mí misma si me merezco un gobierno en el que no haya narcocleptocracia, por ejemplo. ¿Y por qué esta gente infunde este miedo deliberadamente? Porque tienen mucho que perder. En el momento en el que pierdan el Ejecutivo, pierden sus contratos de construcción, pierden sus ingresos de dinero por medio de intercambio de favores políticos, pierden sus plazas fantasmas, pierden todas esas cosas que si ustedes escucharon el episodio que tuvimos aquí a Alex Papadopoulos de Inside Crime, él lo grafica y lo mapea perfectamente en su investigación que tiene Sandra Torres para ofrecer a la gente con la que está dispuesta ella a hacer alianzas políticas. Entonces, si pierden el Ejecutivo, pierden su cash cow, digamos, pierden su cash flow también. Entonces, por supuesto que están infundiendo miedo, y este miedo es deliberado. Y la mejor forma de vencer el miedo es conociendo. Digamos, uno teme a lo desconocido. En vez de creerse cada pedazo de desinformación que le llega en el chat, pregúntese por qué me quieren infundir miedo y vaya y haga su propia investigación con mente propia y mente crítica. Es la única forma en que vamos a poder vencer esa desinformación. Y bueno, habiendo dicho esto, definitivamente quiero hacer énfasis en lo que ambos decían, que esta ventana de oportunidad puede ser que no sea la que más nos gusta, pero es una ventana de oportunidad para poder tener primero partidos políticos de verdad, que no sean clubes electorales o fichita que se compra o que te da jalón, ¿verdad? Entonces, número 1. Y número 2, tenemos la oportunidad de construir una democracia como Dios manda, ¿no? En vez de ser todavía esa vaquita que tiene prendida una sanguijuela que le chupa toda la sangre, que son los narcos y que son los cleptócratas y la gente que vive de intercambios de favores y demás. Y yo también quisiera hacer un llamado, como yo sé que en Tangente están empezando a escucharnos personas más jóvenes, una renovada audiencia, la que le llamo. Es broma. Pero yo he notado mucho... Fátima siempre hace comentarios de los viejos de Pero Tangente. es que si ya se te ven las canitas, ¿qué esperas? Esto es para bien. Yo creo que es así un baño de humildad lo que hay que darnos. En el sentido de que yo he notado mucho que los jóvenes, especialmente quienes se alegran por el triunfo de Semilla, están casi que pareciendo fanáticos, en el sentido de que apuestan con fe ciega a Semilla. Y esto es bueno, el entusiasmo, pero también yo creo que deberíamos reflexionar un poco acerca del gobierno que le tocaría a Bernardo si llega y cuáles son las posibilidades reales de que las cosas cambien como queremos, y que no podemos desilusionarnos ni pensar que la política es tan fácil como eso solo porque en un momento histórico como el que estamos viviendo decidimos apostarle a uno y bueno, está punteando. Como que sí nos toca aprender bastante como jóvenes acerca de cómo es el juego real de la política y cómo de verdad podemos involucrarnos más allá de solo portar banderitas y mostrar apoyo en redes sociales a nuestros candidatos, sino que probablemente esta batalla no va a ser nada fácil porque todo el sistema que está cooptado, desmantelarlo va a ser muy caótico, se van a mover piezas de poder muy importantes y esto no va a ser fácil. Entonces, como que... Bueno, y todavía hoy estamos en el debate si se va a poder presentar Semilla, sí, porque claramente. no está del todo descartado un escenario donde dinamitan su candidatura como hicieron con las de los demás, con la de Roberto Arzú, la de Telma Cabrera o la de Carlos Pineda. O sea, es así. Entonces, que estemos en estos debates absurdos cuando de una vez están intentando violar las reglas del juego, es que es ridículo, mucha. Es que cómo no se puede ver que aquí hay un grupo de interés que quiere boicotear cualquier voluntad popular, por mucho que a ustedes no les guste.
o por mucho que crean que viene el rayo homosexualizador, transexual, a destruir nuestra sociedad, pensemos, hombre, un poquito en las reglas democráticas, al menos, ¿verdad? Y a esa audiencia que no es tan joven, que es más madura, que vivió el conflicto armado, recuérdese cuánto costó la democracia en Guatemala. O sea, ¿cuánto nos costó llegar a tener democracia en Guatemala? ¿Cuánto nos costó esta constitución que tenemos hoy? ¿Están dispuestos a defenderla o no? Ni modo que solo por un temor irracional se van a dar por vencidos y van a dejar que se boicotee este proceso y dejar ir esa democracia que tanto nos costó. O sea, yo creo que es hora de defenderla y es hora de tener esa madurez política de decir, prefiero una democracia en donde convivan diferentes ideologías a una dictadura que solo manda la narcocleptocracia. Y aunque nos parezcan aburridas estas conversaciones, porque a todos nos parecen cansadas, yo como que uno pasa por el enojo y uno dice, pero qué idiotas, y luego ya es como, ya no les hagas caso. Todos los días me repito a mí mismo en esos chats y digo, no, hay que hablarle con paciencia a las personas que disienten con nosotros. Es momento de hacer eso. No podemos dejar que la desinformación reine. Tampoco se trata de atacar al otro que piensa diferente a nosotros. Tampoco sé que voy a convertir a muchas personas que claramente son muy conservadoras y semilla solo no es una opción, pero sí podemos estar de acuerdo en ciertos puntos. Entonces, eso es algo que yo invitaría a los que piensan que semilla no es una opción y tienen todo el derecho a pensar así, pero plantéense si lo que quieren es votar por Sandra Torres, ¿verdad? O sea, todos esos, mejor quédense en su casa, tampoco pasa nada, no todo el mundo tiene que votar, ¿verdad? Esa idea de que van a votar contra Semilla por Sandra Torres y nos van a zampar a Sandra Torres en la presidencia, con 28 diputados, pero con la capacidad de hacer una coalición de 100 diputados. Totalmente. De parte de Sandra Torres. Y nos la van a zampar ahí porque creen ustedes que va a venir el rayo homosexualizador. Pues mire, yo creo que mejor quédense en su casa, que tampoco todo el mundo tiene que participar. No todo el mundo tiene que... Es broma. Participen, vayan, pero voten nulo. No pasa nada. Nulo es perfectamente opción. Digan no al rayo homosexualizador, pero no voten por Sandra Torres. Ay, no. Muy bien. Y bueno, sí, por cierto que ya que estamos en el mes del Pride y estás muy entusiasmado con el rayo homosexual. Ya pasó. Ah, ya pasó, ¿verdad? Ya estamos en julio. Entonces cállate. Sí. No, pero ya que estás hablando del rayo homosexualizador, creo que sí valdría la pena hablar de eso. Hablar si es posible convertir a una persona al homosexualismo. Hablar del temor que se le tiene a las personas homosexuales. Yo sí le diría a los padres conservadores que tienen miedo que lo siento mucho, pero que no ha dejado de cambiar, no ha dejado de ser más aceptado, no ha dejado de pasar lo que ha pasado en todos los demás países del mundo y que la tienen que tienen que aceptarlo y punto. Y que no va a ser el cambio de gobierno el que importa. Lo que importa es Bad Bunny, ¿verdad? O sea, claro, lo que importa es la estética, los valores, la cultura pop, el cine, las series. Todo eso es 1000 veces más importante. Y esa agenda viene mucho más, ¿verdad? Viene mucho más de allí. Es más un proceso social que votar o no votar por un gobierno concreto. De verdad, es clarísimo lo que ha pasado y luego ya en un momento dado puedes discutir determinadas leyes y demás. Pero si lo que les importa es que la homosexualidad o la transexualidad o todas estas cosas estén más aceptadas, es inevitable que lo estén. Mucho más que cuando ustedes nacieron y seguramente mucho más que cuando sus padres nacieron y el futuro va a ser mucho más progresista porque somos más urbanos. Y yo no sé qué les pasó a los baby boomers, porque, digamos, tú ves literatura, cultura pop, películas de esa época, de los 60s y los 70s, pues no se veía así tan homofóbica la cosa como... Pero ¿saben qué pasa? Cada generación ha tenido su brecha, ha abierto su brecha. Incluso los más conservadores de mi generación, que no es la de ustedes, pero de mi generación, aceptan mucho más al amigo homosexual que tiene novio que sus padres y mucho más que sus abuelos. Bueno, acepten que sus hijos lo van a aceptar más y que sus nietos lo van a aceptar más y que van a cambiar y están cambiando las cosas. Y como digo, para todos los que venimos de ámbito muy conservador, es un shock, pero tampoco es el acabose de la sociedad. Y de paso, mírense, Amén Francisco responde.
este documental, que yo creo que el papá no se lo esperaba tan así. O sea, yo creo que él estuvo dispuesto a sentarse a hablar de esos temas controversiales, pero a lo mejor no se imaginó. Es muy genuino y es un gran ejercicio de tolerancia y compasión donde le hacen preguntas muy difíciles y se le nota, pero si el Papa es capaz de sentarse y escuchar con tolerancia y compasión. Ustedes cachurecos de... ¿Por qué no? O sea, más papistas que el Papa, pues, literal. Pero bueno, creo que ya nos pasamos de tiempo total. Sí. Podríamos quedarnos hablando horas de horas, pero nada más recordarles varias cosas. Primera, esté alerta a lo que está sucediendo en Parque de la Industria y lo que está por venir antes de que se anuncie la segunda vuelta, que esperemos así sea, se anuncie la segunda vuelta y haya segunda vuelta. Número 2, suscríbase a nuestros canales, denos like, coméntenos qué otros temas les gustaría que platiquemos por aquí. Y tercero, si va al Filgua, no deje de pasar por el stand de Piedra Santa, porque con la compra de un libro le dan el segundo a mitad de precio y hay liquidación de libros desde 5 quetzales. Y bueno, seguimos platicando en los próximos días. Gracias a ambos por la conversación y a ustedes por escucharnos. Chao.